¿Sabías lo que está pasando en el estado de Yemen? Hace aproximadamente una década, los hutíes, un grupo armado chiita de la península arábiga, tomaron el poder sobre la capital de Yemen, Sanaa, derrocando al expresidente de la región, Ali Abdullah Saleh. Este suceso llevó al estado a una guerra civil cada vez más compleja de resolver, pero ¿por qué es tan complicado solucionarlo? Para poder responder a la pregunta, primero tenemos que enfocarnos en el contexto previo, lo que dio origen al conflicto. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes se vieron implicados? ¿De qué forma? La población yemení profesa el Islam, una religión dividida en dos ramas importantes: sunitas, quienes defienden que el gobernante debe ser electo por el pueblo, y chiitas, quienes defendían que el líder debía ser descendiente directo de Mahoma. La mayoría de civiles en Yemen es sunita, mientras que la minoría es chiita. Esto se traduce como un conflicto por determinar quién debería gobernar. Su pelea se da por algo indivisible, caso similar al que ocurre con los estados, que tienden a ir a la guerra debido a que solo se acepta un marco finito de soluciones que a los actores no les viene mejor que pelear por el tema en cuestión. Con eso dicho, veamos un poco del pasado del país. A finales del siglo XX y con la caída de la Unión Soviética, los estados de Yemen del norte y sur se fusionaron en uno solo, el actual Yemen. Sus políticos legislaban privilegiando a Yemen del norte, por lo que en 1994 estalló una guerra civil entre norte y sur, en la cual ganó el norte, haciendo que Ali Abdullah Saleh tenga el poder sobre todo el país. 10 años después, los suníes ahora eran mayoría, por lo que las políticas no representaban al sector chiita del país, terminando en protestas hechas guerrillas. Los protestantes de este sector se juntaron alrededor de Hussein Badreddin al-Hutí, siendo conocidos así como hutíes. En 2004 cayó al-Hutí y movilizó aún más a los hutíes, quienes ahora contaban con el apoyo de Irán, otro país chiita. Junto a la primavera árabe, el pueblo levantó protestas contra Saleh, quien llevaba casi 20 años en el poder. Esto terminó con el presidente transicionando su poder al vicepresidente Abderrabbu Mansur al-Hadi. A los hutíes no les convenció este cambio, y se levantaron en armas, tomando Sanaa y forzando al presidente a refugiarse en Arabia Saudita. Los hutíes tenían una postura clara. Son miembros del Eje de la Resistencia, una junta de grupos revolucionarios en contra del terrorismo, en el cual se encuentran Irán, Siria, Hezbollah y grupos palestinos. Irán apoya a los hutíes económicamente y les brinda capacitación militar. ¿Quiénes son los actores más relevantes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué está pasando ahora en la actualidad internacionalmente? ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Y la interdependencia afecta de manera negativa o positiva? Se pueden dividir a los actores principales en dos ramas. Por un lado, una coalición liderada por Arabia Saudita que incluye a Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes. En marzo de 2015, Arabia Saudita, liderando la coalición de países árabes, lanzó la operación Tormenta Decisiva para restaurar el gobierno de Hadi y combatir a los hutíes. La coalición recibió apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido. Estos dos países son proveedores de armas y mantienen una alianza estratégica para proteger sus intereses económicos y de seguridad en la región. Arabia Saudita ve a los hutíes como una amenaza directa debido a su proximidad en la frontera saudita y su relación con Irán, un rival regional. Un Yemen estable es crucial para la seguridad del estrecho de Bab al-Mandeb, una importante ruta marítima para el comercio global de petróleo. Por último, Emiratos Árabes brindó entrenamiento y apoyo a milicias locales como el Consejo de Transición del Sur, que busca la independencia del sur de Yemen. Por otro lado está Irán junto con grupos terroristas. Irán ha proporcionado apoyo político, militar y financiero a los hutíes, mientras que grupos como Al-Qaeda e ISIS han aprovechado el caos para expandir su influencia y llevar a cabo ataques tanto en Yemen como en el extranjero. Además, la guerra civil ha creado un vacío de poder que estos grupos pueden explotar para establecer su propio control territorial y operativo. Actualidad e interdependencia. La situación en Yemen ha captado la atención internacional y generado conciencia pública, lo que ha movilizado apoyo y presión para poder encontrar soluciones y proporcionar asistencia humanitaria. La interdependencia entre actores externos ha fomentado la cooperación internacional en áreas como la ayuda humanitaria y el proceso de paz. Sin embargo, la crisis también enfrenta desafíos significativos como la competencia de intereses que dificulta un acuerdo de paz, la manipulación externa que compromete la soberanía de Yemen y el riesgo de estancamiento en el proceso de paz debido a la protección de los intereses individuales de cada actor. Si bien al hablar de los aspectos políticos del conflicto contemplamos el histórico enfrentamiento entre el norte y el sur del país y la tensión entre el movimiento hutí y el gobierno de Yemen, debemos buscar más allá de la superficie para entender su dinámica y la participación de los actores de relevancia a nivel mundial. Por un lado, los hutíes contaron con el apoyo del expresidente Saleh y con simpatizantes del ejército, que otorgaron a disposición del movimiento armamento pesado. Este tipo de apadrinamiento logra dotar a los hutíes de una fuerza militar significativa. Por otro lado, la escalada del conflicto podemos encontrarla en el año 2015. Arabia Saudita, junto con otros países árabes de ideología mayoritariamente sunita,
lanzaron ataques aéreos contra los hutíes. Estos ataques pusieron sobre la mesa el apoyo abierto de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y tuvo dentro de sus principales objetivos la restauración del gobierno yemení que había sido destituido. Desde ese entonces el conflicto ha llegado a impactar sobre aspectos económicos. Desde la perspectiva interna de Yemen tenemos a un país con una economía en decadencia, atravesada por una crisis económica cada vez más pronunciada, que ha empeorado debido a que el conflicto ha alterado drásticamente el flujo de alimentos en el país. Anteriormente dependía de hasta un 90% de las importaciones. Esto genera un gran impacto sobre el sector social más pobre de Yemen, ya que los precios siguen aumentando mientras que pierden sus fuentes de ingresos. Este enfrentamiento impactó profundamente en la economía internacional. A fines del año pasado, los hutíes han interrumpido el flujo comercial en la zona del Mar Rojo y el Canal de Suez. El Mar Rojo representa particularmente la principal ruta comercial entre China y Europa. Las relaciones interdependientes son el principal pilar de la estabilidad del comercio internacional, y el accionar de los hutíes afecta en gran medida a la economía global. Compañías navieras que transitan por esta zona se han visto obligadas a desviar sus trayectos a expensas de grandes costos. Estados Unidos formó una coalición en la que cooperan más de 10 países, incluidos algunos de la Unión Europea, para lograr enfrentar esta problemática. Debido a la escala del conflicto y a la difusión de los medios de comunicación, se logró visibilizar esta guerra ante la comunidad internacional. Sin embargo, una de las caras del conflicto está aún por salir a la luz: el impacto de la sociedad civil en Yemen y el rol de los actores internacionales. Aquí podremos preguntarnos qué tipo de interacción tienen los entes internacionales con la situación doméstica en Yemen, y también la forma en la que las relaciones internacionales en la actualidad desafían y desdibujan la tradicional soberanía westfaliana. Las instituciones internacionales han tenido un rol fundamental para los tratados de paz en el estado de Yemen, pero a su vez, la región se ve envuelta en una crisis de derechos humanos y salud en declive, lo que pone en cuestionamiento la eficacia de las reglas. Pero ¿cuáles han sido sus gestiones? En primer lugar, a través de distintos informes, se muestra el poco respeto que existe hacia la protección de los derechos humanos de los habitantes en Yemen. Algunos de estos ejemplos podrían ser los homicidios, las desapariciones, las detenciones y las torturas que se presentan en la región. Esta situación no se ha abstenido únicamente hacia los yemeníes, ya que incluso se han encarcelado a activistas o enviados sanitarios de distintas organizaciones como la ONU. A su vez, la ciudadanía de Yemen, que cuenta con más de 30 millones de habitantes, tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos según Naciones Unidas. En segundo lugar, Yemen enfrenta grandes desafíos en su sistema de salud debido al conflicto y la crisis humanitaria. Organizaciones como Amnistía Internacional, OMS y OCHA tienen presencia en el país, proporcionando ayuda a los yemeníes. En marzo de 2024, Building Foundation for Development actualizó las normas humanitarias básicas a nivel nacional para promover principios humanitarios y prestación de ayuda eficaz. Por último, en julio de 2022, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas informó la firma de un tratado de paz de corto plazo en Yemen. Los efectos del mismo fueron positivos, ya que redujeron las víctimas civiles, se permitió el acceso a bienes básicos y facilitó la reanudación de obras públicas. Sin embargo, varios bienes comunes seguían sin ser atendidos y la dependencia económica hacia otros países era creciente. Consecuentemente, el Tratado de Paz expiró y el conflicto en Gaza ha exacerbado la inestabilidad regional, haciendo que el progreso en Yemen se haya revertido. La ONU pidió en febrero de 2024 la reanudación del proceso de paz, interrumpido por los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo y la posterior escalada tras los bombardeos de Estados Unidos. Para concluir, responderemos a nuestra pregunta inicial: ¿por qué es tan difícil resolver el conflicto en Yemen? Lo que en un principio comenzó como una guerra civil doméstica ha ido escalando hacia cuestiones internacionales, mezclado con alianzas y rivalidades entre actores, y la falta de cooperación para reducir los efectos negativos ha hecho del Estado lo que conocemos hoy en día. La comunidad internacional, por su parte, tiene el poder y los medios para terminar con esta crisis, pero para ello se debe invertir en el país, impulsar su economía y restaurar los servicios básicos para darle esperanza a los más afectados, quienes son el pueblo de Yemen.